misericordia, yo estaré allí y usted también, ese día glorioso donde nos juntaremos de toda tribu, de toda lengua y de toda nación para reconocer al que es digno por siempre. Qué bendición es que estaremos todos allí. Todo aquel que esté en Cristo recibirá esa oportunidad, esa bendición de adorar al Señor por siempre. Bien, mis hermanos, agradecido al Señor que nos podemos unir a cantarle cánticos a Él y a escuchar su palabra, que también es un acto de adoración al Señor. Así que yo le invito a que me acompañen a Gálatas capítulo 5 y particularmente hoy estaremos viendo los versículos 16 al 18. Le invito a aquel que pueda ponerse de pie para darle lectura al texto. Y nuestro tema del sermón para la predicación de hoy, el título, es una pregunta. ¿Quién está en control? Es una pregunta que nos ayuda a ver la realidad de lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Quién está en control? Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18, dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos unimos a ese clamor, a ese cántico celestial, Señor, que está reconociendo que eres santo, santo, santo. Señor, qué bendición en nosotros ser parte de esa audiencia que hoy te adora, pero que un día estará allá en los cielos dándote honor y gloria porque solamente tú la mereces, Señor. Gracias porque tú eres el único Dios verdadero, el Dios que nos transforma, que nos cambia, el Dios que nos ha salvado. En esta hora queremos seguir adorándote por medio de tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones mientras vemos tu palabra, Señor. Oh Señor, nuestra necesidad es diferente, la necesidad de cada uno de nosotros hoy, pero tu palabra es más que suficiente para todos hoy. Gracias te damos, en tu nombre oramos, Jesús, te lo pedimos todo. Amén. ¿Quién está en control? Es una pregunta que depende del contexto, tú puedes ver la gravedad de esa pregunta. Fue una pregunta que en algún momento se tuvo que hacer una tripulación de 6 astronautas en diciembre 8 de 1983, cuando estaban tratando o preparándose el proceso de entrada. Ellos estaban en un transbordador espacial, un cohete, y estaban preparando el proceso de entrada a la órbita de la Tierra para volver a aterrizar. Esa misión se conoce como la misión Spacelab 1. Y era una misión que tuvo 10 días, 7 horas y 47 minutos de duración. ¿Y qué estuvieron haciendo ellos? Es la primera vez que 6 astronautas, esa gran cantidad para esa época de científicos, se montaban en un cohete en el transbordador espacial Columbia, subían al espacio y ellos iban a hacer experimentos. En 10 días hicieron 72 experimentos, imagínense. Ellos estaban haciendo todo tipo de experimentos. Era un laboratorio científico que iba a operar 24 horas, o sea, se hacían turnos. Así que todo estaba bien en medio de esta misión espacial hasta que comenzó el proceso de aterrizaje. Ya cuando el transbordador espacial se supone que entrara nuevamente a la órbita de la Tierra, 4 horas antes de ese proceso, una de las computadoras principales del transbordador espacial o del cohete se tumbó, dio crash, se dañó. Y cuando pasa eso, mi hermano, usted dice, no, pero es que no es tan importante, es una computadora, ellos tienen otra. Escuche bien, estamos en 1983, en el espacio, en el cohete hay 4 computadoras y una de respuesta. Y si una de ellas se daña, ya hay peligro. ¿Por qué? Porque esas son las computadoras que en realidad hacen que el cohete entre otra vez en órbita. Eso no lo hacen los astronautas manualmente. Así que ya hay problemas cuando una computadora se daña. Los astronautas rápidamente que estaban en esa tripulación fueron a buscar una segunda computadora que estaba haciendo el trabajo y se dieron cuenta que en unos minutos después la segunda computadora se salió del sistema. Así que estamos en una situación muy, muy difícil. Y los astronautas comienzan a tomar decisiones rápidas que tenían que salvar su vida. ¿Qué harían?
Y se tenían que estar haciendo esta pregunta que tenemos delante de nosotros hoy. ¿Quién está al control? ¿Quién toma el mando? Porque se supone que las computadoras eran las que estaban tomando el mando para ingresar a la Tierra nuevamente, y ellas tenían el control y ellos simplemente estaban esperando su entrada a la Tierra. Pero rápidamente tuvieron que tomar una decisión y decir, ¿quién toma el control? Seguimos dejando que las otras dos computadoras que queden nos ayuden o probablemente también se caigan, o tomamos nosotros el control para tratar de hacer que este transbordador espacial entre otra vez en órbita y logre aterrizar. Haciéndole la historia larga, corta, y esta vez no lo voy a dejar en el aire como hago a veces para que usted la busque. Haciéndole la historia larga, corta, lograron aterrizar el gran transbordador espacial, sobrevivieron todos los 6 tripulantes, se dieron cuenta que habían algunos escapes e incluso hubo una pequeña explosión en el transbordador, pero todo eso fue parte de esos errores de la computadora, pero se pudo alivianar y por fin el aterrizaje fue exitoso, y esta fue una de las misiones más exitosas de la NASA. De hecho, esta fue la misión que dio paso a que después se hiciera el Laboratorio Internacional Espacial y todo eso, la Estación Internacional Espacial y todo ese tipo de cosas. Lo más importante para esto es pensar en lo siguiente. El momento en el cual estos astronautas están tomando una decisión, contestándose a esa pregunta, ¿quién está al control? ¿El control lo tengo yo y yo soy el que voy a guiar? ¿O el control lo tiene la computadora y confío en esa computadora para que ella guíe? Era un gran debate que ellos tuvieron que tomar, o una gran decisión que ellos tuvieron que tomar en ese momento. Mi hermano, cuando veamos el texto que tenemos delante de nosotros en esta mañana, nos daremos cuenta que en tu vida y la mía, en tu corazón y en el mío, hay una lucha por el control. Este pasaje bíblico nos va a describir cómo hay algo que está tratando de controlarte internamente. Y hay una lucha que es real, que es continua, y por eso tienes que contestar esta pregunta en esta mañana. ¿Quién está en control de tu vida? El apóstol Pablo ha estado escribiendo esta carta de los Gálatas, ha estado animándolos a poner su esperanza en Jesús, ha estado recordándoles que no hay salvación fuera de Jesús y que solo Jesús basta para salvarse, que no necesitan otra cosa, frente a las falsas enseñanzas de los maestros, que allí decían que había que circuncidarse y que había que cumplir la ley y todo ese tipo de cosas. Habíamos visto la semana pasada cómo el apóstol Pablo les recuerda en estos versículos anteriores del capítulo 5 que somos libres en Cristo, pero para vivir para Él. ¿Recuerdan cuando veíamos esos pasajes que nos recordaban que somos libres, pero no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para Dios y para servir a nuestro prójimo? No somos libres para dirigir nuestra propia agenda, nuestra propia vida. Somos libres para dejarnos guiar por la agenda y los planes de Dios. De hecho, veíamos también esta enseñanza que Pablo les recuerda a los hermanos de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados. Y ese era el ánimo del domingo pasado, mi hermano. Fuimos comprados por precio. Quiero hacer un paréntesis aquí, hace tiempo he querido hacerlo. Piensa por un momento. Tú estás escuchando este repaso y pueden pasar 2 cosas por tu mente. Yo estoy repasando lo que yo prediqué el domingo. Y pueden pasar 2 cosas por tu mente. Tú viniste físicamente aquí y si tú no te acuerdas, tú puedes pensar, ¿dónde yo estuve el pasado domingo? O puedes pensar, ¿por qué esa verdad yo todavía me acuerdo? O algo, claro, no me acuerdo de todo, pero ¿por qué me acuerdo de algunas ideas? Pero hermano, para que tú y yo podamos beneficiarnos más de la palabra de Dios que tú lees, que escuchas en los sermones, yo te invito a que la practiques, a que la recuerdes en la semana, a que salgas. Si la semana pasada el tema era la idea de que yo le pertenezco a Dios y que todas mis decisiones y mi vida tienen que ser a la luz de eso, toda la semana yo tenía que estar pensando, ¿cómo se ve eso en mi vida hoy? De que yo no soy dueño de mi destino, como decíamos la semana pasada, de que Dios es el dueño de mi destino, de mis planes y de mi vida. De que soy libre, pero no para vivir para mí, sino para vivir para Él. De igual forma, esta semana es una pregunta, el tema del sermón, ¿quién está al control de mi vida? Y yo te invito, mi hermano, a que tú la puedas tomar después que terminemos el sermón y comiences a pensar día a día, hoy domingo, mañana lunes y en la semana, ¿quién está al control de mi vida? Antes que tome la próxima decisión que vayas a tomar, aunque sea una decisión que parezca simple, pregúntate, ¿quién está en control en estos momentos del mando, del guía de mi vida?
Así que Pablo ha estado animando a estos hermanos a recordarles que son libres, pero no para vivir para ellos, sino para Dios. Y aquí ahora, en los versículos 16 al 18, el apóstol Pablo va a tratar de contestar esta pregunta. ¿Cómo vive una persona bajo el control de Dios? ¿Cómo vive una persona bajo el control de Dios? Somos libres para vivir, pero ¿cómo vivir bajo el control de Dios? Y el apóstol Pablo contestará esta pregunta en dos puntos principales entre los versos 16 al 18. En primer lugar, vea conmigo la primera parte del verso 16. ¿Cómo vivir una vida bajo el control de Dios? Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Esta primera parte del verso 16 nos ayuda a ir contestando esta pregunta. ¿Cómo vivir bajo el control de Dios? Número uno, andando en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Vamos a estar viendo en esta mañana varios versos incluso y de otros temas, otras cartas de Pablo que nos ayudan también a entender esta idea. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Pablo ya lo había dicho a los romanos que cuando ellos estaban en el Espíritu, se supone que el Espíritu de Dios moraba en ellos. Y ahora ellos vivían vidas a la luz de eso, de que el Espíritu Santo estaba en ellos. Caminar en el Espíritu significa que tú dependes del Espíritu día a día. Y va haciéndote la pregunta, mi hermano. Pablo está exhortándonos. Y tú te tienes que preguntar esta mañana, mi vida, ¿quién la controla? ¿Quién tiene el centro de mando de esta nave espacial? ¿Qué es mi vida? ¿Quién lo tiene en las manos? ¿Lo tiene el Espíritu Santo? ¿Lo tiene Dios? ¿O lo tengo yo mismo, tratando de dirigir el rumbo de mi vida? Y Pablo comienza animándonos y recordándonos que vivir bajo el control de Dios implica, número uno, andar en el Espíritu. ¿Y sabes qué? Esa palabra que aparece ahí, andar, es una palabra griega bien antigua que se utilizaba en la época, una palabra muy conocida especialmente entre los estudiantes. Para que ustedes tengan una idea, en los días de Aristóteles, el gran filósofo griego, cuando se hablaba de los estudiantes que estaban detrás de él, que tenían el hábito de estar detrás de él todo el tiempo para apuntar lo que él decía, para aprender de su maestro, esa misma palabra es la misma palabra que Pablo utiliza aquí, andar. O sea, en otras palabras, lo que se nos está diciendo, anda en el Espíritu, es guía o déjate guiar por el Espíritu. Que la influencia principal de tu vida para tomar decisiones y para vivir día a día sea el Espíritu Santo. En otras palabras, que quien controle cada paso sea el Espíritu Santo. Acércate y que el Espíritu Santo a través de su palabra sea el que te enseñe. Tú sabes que Jesús, en el libro de Juan, le dijo a los discípulos que él enviaría el Consolador, que él enviaría su Espíritu Santo y que una de las cosas que haría el Espíritu Santo precisamente era guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo está en nosotros, mi hermano. Es Dios en nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es la cherry encima del helado de nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros, guiándonos. Pero la pregunta es, ¿quién está controlando tu vida? Pablo comienza diciendo, andad en el Espíritu. Andar, esta palabra significa o indica, como dice un autor, una acción continua o un estilo de vida habitual. No es que yo haga algo o diga algo y la gente puede decir, mira, él está andando en el Espíritu en este momento particular. No. Significa que de la forma en que yo estoy dirigiendo mi vida, mis acciones, mis decisiones, alguien puede mirar de afuera y puede decir, este hombre, esta mujer está andando en el Espíritu. Míralo de esta forma, está caminando con Dios. Es la misma idea. ¿Puede decir la gente que está alrededor nuestro que tú eres un hombre que camina con Dios? ¿Puede decir la gente que está alrededor tuyo en tu vida diaria que tú eres un hombre o una mujer que camina con Dios? ¿Que anda en el Espíritu? ¿Que el Espíritu Santo es el que guía, controla todas las cosas en su vida? Mis hermanos, andar, este término, también implica progreso. Esa palabra también implica progreso. O sea, también implica que cuando andamos en el Espíritu, esto no es algo de un día o de un momento o de 5 minutos. Usted sabe que se ha tergiversado en muchas ocasiones esta idea de qué significa andar en el Espíritu.
Y por ahí hay muchos grupos o muchas personas que tratan de ver el Espíritu Santo como una experiencia momentánea. Y tratan de ver el Espíritu Santo como una experiencia enérgica, física, que dura unos minutos. Hermano, pero la Biblia es muy clara, y cuando la Biblia dice anda en el Espíritu, no está hablando de una experiencia que dure 5 minutos y después tú salgas y te dejes igual o peor. Cuando la Biblia dice anda en el Espíritu, está hablando de que algo continuo, de que tu vida, tus decisiones, tus palabras, todo va cambiando, todo se va dirigiendo de una forma diferente. Así que este término andar, vuelvo y repito, significa progreso. Significa que tú estás caminando con Dios. Oye, una de las historias que más a mí me llama la atención en la Biblia es cuando se hablaba de hombres que caminaban con Dios. Y no sé si usted recuerda, y bien temprano en el libro de Génesis, habla de hombres que caminaron con Dios. Esa era su descripción de vida. Y vuelvo y repito, piensa en esta mañana como punto de aplicación. Porque cuando dice el texto, andar en el Espíritu, está diciendo, camina con el Espíritu. Camina con Dios. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Que nosotros caminamos con Dios, que andamos en el Espíritu y que es el Espíritu Santo el que controla nuestras vidas. Efesios 5:18, Pablo habla del mismo tema. Y allá en Efesios 5:18, mire lo que Pablo le dice a la iglesia, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y tú dices, ¿y por qué Pablo utiliza esta comparación de estar borracho? Porque eso es lo que dice ahí, de estar embriagado con vino. Y utiliza esa idea comparándola con ser llenos del Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando una persona está borracha, literalmente no está en toda su cabalidad, no está su mente teniendo control de ella misma. Y una persona borracha dice cosas, hace cosas erróneas, hace cosas que no son las cosas que alguien hace normalmente, porque él no está en su control. Y la idea de Pablo es que no permita, aquí él pone el ejemplo del vino, pero ahí usted puede poner cualquier cosa, la idea de no permitas que nada tenga ese efecto en tu vida, ese efecto que tiene el alcohol cuando tú te emborrachas y te controla. No permitas que nada tengas ese efecto en tu vida, al contrario, llénate del Espíritu Santo. Que si algo o alguien va a tener esa influencia y ese efecto en tu vida, es porque el Espíritu Santo está lleno o está llenándote y tú estás guiándote a la luz de eso. Mira esta idea, un borracho caminando, tratando de hablar, no está en control de sí, pero la Biblia te dice, oye, tú ves esta persona, mira la influencia que tiene algo externo como el alcohol en ella. Y Pablo lo que está diciendo, al contrario de eso, en contraparte de eso, que la influencia que guía tu vida sea el Espíritu Santo de Dios. De hecho, piensa por un momento, quien gobierna tu mente, gobierna tus acciones. Eso nos lo enseñó Jesús, ¿sabes? Quien gobierna tu mente, gobierna tus acciones. O sea, si es el alcohol y es el embriagarme lo que está gobernando mi mente, por eso mis acciones se van a dirigir hacia eso, hacia la destrucción. Pero si es el Espíritu Santo el que guía mi mente, el que gobierna mi mente y tiene el control, eso va a redundar, se va a traducir una vida gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Así que vea conmigo en primer lugar qué implica andar en el Espíritu. Implica caminar con Dios. Implica saber que es el Espíritu Santo el que debe gobernar o guiar tu vida y que debe haber precisamente progreso. Un creyente, alguien que se someta al Espíritu Santo, alguien que puede decir el Espíritu Santo es el que guía o controla mi vida, no queda igual, va transformándose. Mi hermano, por eso una de las principales evidencias que tú tienes en tu vida de que tú eres un cristiano, que eres un creyente, que has nacido de nuevo, es el progreso. Y no es que te compares con el de al lado para decir, pero mira cómo ella o él está creciendo, no. Es que si tú puedes ver que tu vida hoy ha cambiado de lo que tú eras ayer. De que, aunque sea poco a poco, pero hay cosas en tu vida que cambiaron. Porque ahora tienes deseos de leer la Biblia, de orar. Yo tengo la oportunidad de hablar con muchos de ustedes acerca de este tema cuando me dicen esta idea
oración, o tengo lucha con leer la palabra. Y una de las cosas que muchas veces normalmente están frustrados, normalmente vienen con la idea de que es que yo no leo la palabra, es que yo no leo sin lugar. Si tú tienes un deseo genuino de leer la Biblia, aunque sea un versículo, pero que tú entiendes que algo te llevó allí, hermano, ese es el Espíritu Santo de Dios. No hay forma. ¿Sabes por qué? Porque tu carne no desea a Cristo. Este cuerpo carnal no desea las cosas de Dios, no desea las cosas del Espíritu. Por eso Pablo le dice a los Colosenses en capítulo 3, ponga la mira a las cosas de arriba. Esa es nuestro espíritu lo que se supone que haga, pero en nuestra carne, y lo vamos a ver en la segunda parte, hay una lucha real, que no quiere que tú ores, que no quiere que tú leas la Biblia. Así que si al menos te has dirigido o te has animado a hacer una oración genuina, o a leer la Biblia, aunque sean pequeñas porciones, mi hermano, eso es una señal de que hay una obra del Espíritu Santo en ti. ¿Por qué? Porque tu misma carne no te va a atraer a la palabra de Dios, al contrario, va a querer cerrarla, va a querer huir de ella, no quiere escuchar nada de ella. Así que en primer lugar, ¿cómo vivir una vida bajo el control de Dios? Andando en el Espíritu. Y ya hablamos de lo que significa andar en el Espíritu. En el verso 18, aquí mismo el apóstol Pablo también expresa esa idea. Noten lo que dice: pero si sois guiados por el Espíritu. O en otras palabras, en vez de poner este término, si sois guiados, la traducción, una mejor traducción sería, ya que están siendo guiados por el Espíritu, ya ustedes no están bajo la ley, ya ustedes no están bajo la condenación, bajo la carga de la ley, ustedes son libres, ahora ustedes están siendo guiados. Hay un nuevo poder que opera en ustedes, que es el Espíritu Santo. Antes de tú venir a Cristo, solo era el pecado el que operaba ahí, el que tenía el control de mando de tu vida. Pero ahora es el Espíritu Santo el que te está guiando. Hermano, ¿no es esto impresionante? Piense por un momento. Dios no solo nos manda a luchar contra el pecado, sino que Él mismo está en nosotros, guiándonos, asistiéndonos, dándonos el poder para luchar contra el pecado. Así que en primer lugar, ¿cómo vivir una vida bajo el control de Dios? Andando en el Espíritu. Y en segundo lugar, vea la segunda parte de ese versículo 16. ¿Cómo vivir una vida bajo el control de Dios, no satisfaciendo los deseos de la carne? Mira lo que dice la segunda parte ahí. No satisfagáis los deseos de la carne. Es la misma verdad que aparece en Romanos 13:14, cuando Pablo le dice a la iglesia en Roma, no proveas para los deseos de la carne. En otras palabras, ¿sabes qué Pablo le está diciendo? No le des comida. Porque mientras los alimente, hoy tenía un poquito de deseo. Le diste comida y mañana va a tener más deseo. Esa es la idea que aparece aquí en estos versos. Tanto en el versículo 16, no satisfagas los deseos de la carne. No le des comida, no los alimente, no los engorde. Y es la misma idea que aparece en Romanos capítulo 13, verso 14. No provean, no le des comida, mátalos de hambre. Literalmente lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Y sabes qué? Tú y yo, nuestra lucha contra el pecado diaria, hemos experimentado eso. Y a veces el pecado nos engaña y decimos, pero es que esto es algo pequeño. Sí, pero eso algo pequeño me da hambre para algo más grande. Y así funciona el pecado. ¿Sabes que el pecado funciona como una bola de nieve? Pregúntale a David, si esa mañana que él se levantó, en primer lugar, él pensaba que iba a terminar mandando a asesinar a alguien, a uno de los suyos, y mintiendo y haciendo todo lo que hizo en la historia que todos conocemos. No. Pero miren cómo rápidamente el pecado es algo que un pecado llama a otro. Y se juntan. Y es una bola de nieve. Así funciona el pecado. Por eso es que la palabra dice, no satisfaga los deseos de la carne. No los alimentes, no los proveas a ellos. No dejes espacio, mi hermano. ¿Tú sabes qué necesita el pecado? Necesita muy poco para empezar a abrir espacio en tu mente y en tu corazón. ¿Sabes qué a veces necesitas? Y por eso tienes que cuidar tanto lo que ves, lo que escuchas, lo que lees. Porque a veces simplemente escuchaste algo, incluso en el camino.
Y mira el poder que tiene nuestra mente. Se quedó aquí. Y eso empieza a trabajar en nosotros. A veces fue que incluso estaba viendo un anuncio. Escuche esto bien. Estaba viendo usted un juego de baloncesto. Estaba muy entretenido y salió algo. Y una imagen, una pequeña imagen que comenzó a trabajar aquí, después explotó, días después, en un pecado. Porque comenzaste a alimentarlo. Porque lo que era una tentación se convirtió en ese momento en un pecado cuando lo alimentaste. Hermano, la tentación que viene a nuestra vida, ser tentado, eso no está mal. El problema es cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado y empezamos a darle comida. ¿Entiende la idea? Empezamos a alimentarlo, abrimos la puerta de nuestro corazón y le decimos, pasa, vente, que tengo una sopa muy rica para darte. ¿Entiendes el concepto? Es cuando permitimos que entonces entre en nuestra vida. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no satisfagas. Y la idea de satisfacción, vuelvo y repito, es la idea de no lo alimentes, no lo llenes, no le proveas a los deseos de la carne. Los deseos de la carne siempre están buscando ser saciados, escuche bien. Nunca están en neutro. Nunca tus deseos y los míos. No existe tal cosa como el... ¿Usted ha escuchado el Nirvana? ¿Usted ha escuchado eso? No una banda musical. El concepto filosófico budista del Nirvana. Esa idea del Buda. ¿Usted sabe de qué trata todo eso? Trata de la supuesta idea de un momento donde tú no vas a desear nada. Donde tú vas a llegar a un punto, y supuestamente el Buda llegó a ese punto, de no desear nada. Primero, eso, aunque es una falsedad doctrinal, es una herejía y tiene otros temas, podemos hablar después. Pero hay una incongruencia lógica. Porque mira lo que está diciendo el budismo. Tú deseas no desear nada. ¿Entiendes esa idea? Tu deseo es no desear nada. Eso no cuadra lógicamente. Pero ese concepto de llegar a un punto donde tú no vas a desear nada. O sea, en otras palabras, la intención era buena de ese hombre que era un príncipe. La idea de, yo quiero combatir contra mis deseos. ¿Cómo yo puedo? Yo tengo siempre deseos de pecar. ¿Cómo yo puedo combatir contra esos deseos? La intención era buena, la solución que dio o el remedio fue muy malo. Porque la Biblia nos muestra que el único que nos puede transformar nuestros deseos y ahora darnos deseos puros es Dios. Es Cristo en nosotros, es su Espíritu Santo. Porque sin eso, mi hermano, usted y yo no vamos a tener deseos puros. Ni llegaremos a ese supuesto nirvana donde llegará el punto donde tú no desearás nada nunca. Eso no existe en esta tierra. Así que al final de cuentas, esos deseos de la carne siempre están ahí. Siempre están tocando la puerta, mi hermano, ellos no descansan. ¿A usted no le ha pasado que usted está bien? Usted se siente, y voy a usar esta palabra con cuidado, pero yo sé que ustedes me van a entender. Usted se siente bien espiritual. Usted ha orado, usted ha ido a la iglesia, usted está bien, se siente bien en su relación con Dios. Y de momento, como un relámpago que en milésimas de segundo salió de la nada, llegó un pensamiento que no es de Dios, de hecho. ¿No le ha pasado eso? Y usted se ha preguntado, ha quedado atónito, como cuando cae un rayo. Estamos todos aquí. Si cae un rayo ahora mismo, todos vamos a quedar aquí perplejos. Pues así mismo a veces llega a nuestra mente y usted se ha preguntado, ¿y de dónde salió esto? Escuche bien, incluso usted en ese momento no tiene que estar viendo televisión, leyendo nada. Usted puede estar con los ojos cerrados. Y la pregunta, ¿y de dónde salió eso? ¿Sabe que el libro de Santiago nos ayuda a entenderlo? Dice, de nuestra propia concupiscencia, utiliza Santiago esa palabra. De nosotros mismos. De ese pecado que está en nosotros. De esos deseos que luchan. De esos deseos carnales que luchan contra el alma. Usted sabe que había un monje, se llamaba Jerónimo. En el siglo V. Hace como 1500 años más o menos. Y este hombre llamado Jerónimo es conocido hoy por traducir una Biblia muy famosa que se llamó la Vulgata al latín y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasó con este hombre? Él luchaba. Él era un monje, pero él luchaba con tentaciones. Así que un día decidió, ¿sabes a dónde se fue? A Belén, literal, a la ciudad de Belén. A un monasterio. Pensando, oye, si yo me voy a Belén y me voy a un monasterio, yo me encierro allí, ya yo voy a quitarme estos deseos pecaminosos. Ya no voy a luchar con ellos. Y ¿sabes qué? Él más adelante escribe en sus escritos. Y le dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que eso no funcionó. Porque yo allí metido en un monasterio, en el desierto, de momento tenía deseos pecaminosos de lo que era la vida muy inmoral en Roma.
vida que él había conocido ya. O sea, allá metido, sin cosas exteriores que lo pudieran tentar, todavía él estaba luchando con un enemigo muy grande. ¿Sabes quién era? Él mismo. Sus deseos carnales. Por eso el texto dice en el verso 16, no satisfagan los deseos carnales. Ellos están buscando, ellos están ahí todo el tiempo, tu naturaleza pecaminosa, tocando la puerta, pero no les des de comer. De hecho, ¿sabes qué es lo contrario? O es el pecado que está controlando tu vida, o es el Espíritu de Dios. De eso se trata estos versículos 16 al 18. O tu vida está desenfrenada con los deseos pecaminosos siendo alimentados y cada deseo pecaminoso guiándote hoy. Hoy el deseo sexual, mañana el deseo de dinero, al otro día el deseo de fama. O sea, tu vida la controlan tus deseos pecaminosos. O es el Espíritu de Dios, que es el que está guiando tu vida. Estos deseos, si tú lo alimentas un poquito hoy, vuelvo y repito, mañana van a querer mucho más. Si tú le permites, le abres la puerta un poco pensando que no va a pasar nada, ¿sabes qué? Mientras, para que vean la ilustración, mientras le estás abriendo la puerta, aunque sea un poco, ya está sentado en tu sofá. Ya está allí. Así que no podemos satisfacer, no podemos proveer para los deseos de la carne. De hecho, este pasaje lo que está describiendo, miren ahora el verso 17, es una guerra. Esta guerra de la que estoy hablando. Porque el deseo de la carne, esos deseos que están ahí, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Entonces notan esta lucha, notan esta idea de que tú y yo constantemente estamos en una guerra, mi hermano, es una guerra que es real, es una guerra que es diaria, es una guerra que no pone pausa, ni en vacaciones ni los domingos. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes estar ahí sentado, me incluyo yo. Yo puedo estar aquí predicando y uno de esos deseos pecaminosos puede estar rondando mi mente. No para ningún momento. Todo el tiempo está esa guerra. El deseo de la carne en contra del espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Estos se oponen. Hay una guerra constante. De hecho, usted quiere ver un ejemplo concreto para que no lo dejemos en el aire como algo teórico. ¿Usted quiere ver un ejemplo concreto de esto? Vayamos un momento a Romanos capítulo 7. Es el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de la guerra que tiene un hombre con su pecado, y estamos hablando del apóstol Pablo. De seguro usted ha escuchado este pasaje, pero miren esta guerra que él comienza a describir. En Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Escuche bien lo que Pablo dice, Romanos capítulo 7, 15 en adelante. Miren esta guerra, porque lo que hago no lo entiendo. Y piense si usted ha estado ahí. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Noten esta idea del verso 17. El pecado que está morando en mí. Pablo está diciendo, yo tengo una lucha, el pecado está morando en mí, el pecado no es algo externo. Lo tenemos nosotros. Y yo sé que en mi carne, mira lo que dice Pablo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese es el espíritu. Es lo que está hablando allá en el pasaje de Gálatas 5. Hay una lucha. En el hombre interior, él se está deleitando en el espíritu, se está deleitando en la ley de Dios. Pero él ve que hay otra fuerza que está luchando dentro de él. Miren el verso 23. En mis miembros hay algo que se está rebelando contra el espíritu, que se está rebelando contra Dios, que se está rebelando contra esa ley de Dios que yo me deleito, que él dijo ya en el verso 22. Hay algo en mí que me lleva cautivo a la ley del pecado. Está en mis miembros. No sé si ustedes notan, y ustedes pueden después hacer un análisis de ese pasaje, mientras por ahí la sociedad está con muchos dedos señalando afuera las causas del pecado. O sea, yo nunca tengo la culpa. Siempre fue ella, aquel o el otro. ¿Y por qué ellos reaccionan así? Por culpa de aquel.
¿Y por qué yo dije lo que dije? Por culpa del otro. ¿Y por qué yo cometí este pecado? Porque aquel me dijo primero. Y mientras tú y yo estamos constantemente y nuestra sociedad busca justificar el pecado y no reconocerlo, noten cuántas veces Pablo aquí, haga el ejercicio esta tarde, en todo el capítulo 7, él habla del pecado que está en mí, el pecado que está en mis miembros, esta situación que yo tengo en mi mente. Hermano, él no está buscando afuera lo que él sabe que está dentro, esa guerra. Él no está buscando justificarse. Él no está diciendo aquí, ¿sabes por qué yo he pecado y he reaccionado a veces de esta forma? Porque es que esos falsos maestros, o esos fariseos, o fulano, o es que Timoteo un día me hizo algo y por eso yo reaccioné así. No. Él está mirando hacia adentro y diciendo, yo tengo una guerra contra el pecado. Miserable de mí. De hecho, miren el verso 24. Miserable de mí. Esta guerra es real y la palabra miserable es una palabra muy fuerte. Esta guerra real, ¿y sabes qué? Esto es algo que tú has experimentado. ¿No te has sentido tú así? ¿No te has sentido tú con una guerra real en tus miembros, en tu mente, en tu corazón? Una batalla real que es constante. Hermano, por eso es que tenemos que depender del Espíritu. Porque esta batalla es real, es dura y es diaria. Y se ve en cada parte de nuestra vida. Si no sale en el trabajo, ¿sabes dónde va a salir? Un día tuviste tu 8 a 5 y estuvo todo muy bien en el trabajo y el compañero que siempre te hacía la vida imposible, ese día te trató bien y estuvo todo bien. No hubo un deseo pecaminoso que se estuvo alimentando por ahí. Llegas a tu casa muy contento y puede ser que en tu casa, ese día que llegaste bien del trabajo, ocurre una situación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y un deseo pecaminoso se manifestó. La lucha es diaria. O puede ser al revés. Puede ser que tú tienes luchas constantes en tu matrimonio. Y ves que ahí es que se están manifestando esos deseos pecaminosos. Pero mi hermano, es algo de lo cual tú, mientras estés en este mundo, nunca podrás salir tú mismo. Es algo que se va a reflejar en cada parte de nuestra vida. Terminaremos viendo en esta mañana dónde está la esperanza para el cristiano. Porque esto no son solo malas noticias. De decir, oye, tienes una lucha en tu mente, eres miserable porque es una lucha real, es dura, es de todos los días y no se puede hacer nada con eso. ¿Sabes qué? Eso sería muy triste. Pero de parte de Dios, el Evangelio siempre nos da la respuesta y gloria a Dios por eso. Andar en el Espíritu, por eso es que tenemos que depender del Espíritu. Por eso es que el texto dice, anda en el Espíritu, que sea el Espíritu el que te guíe. Camina con Dios, camina con el Espíritu Santo. Y sabes que eso tiene muchas ramificaciones, pero una de ellas es el Espíritu Santo guiándome a través de la palabra que Él mismo inspiró. Una vida de alguien que anda en el Espíritu se refleja por alguien que lee la palabra de Dios y la vive. Que está guiándose, que su vida se está dejando llevar y guiar por lo que dice la palabra de Dios. Porque escuche bien, el Espíritu Santo no te va a llevar a un lugar o no te va a llevar a hacer algo que contradiga su propia palabra, que contradiga la palabra que Él mismo inspiró. Yo no me puedo achacar una decisión de mi vida. Sí, yo estoy andando en el Espíritu y el Espíritu es el que me guía y tomó una decisión muy mala. No se la puedo achacar al Espíritu Santo de Dios, fui yo. Fue mi deseo, los deseos de mi carne contra los cuales tenemos que luchar. Pero antes de terminar, miren y vuelva a Gálatas 5, porque hay una sección de ese verso 17, la última, que llamó mucho mi atención mientras yo estudiaba y me preparaba para este sermón. Y es la última parte del verso 17. Hay una lucha real entre el espíritu y la carne. Estos se oponen entre sí, eso no mezcla, es como el aceite y el agua, eso no mezcla ahí. Pero mire lo que dice al final, para que no hagáis lo que quisieras. En otras palabras, es una oposición real y es una oposición fuerte. O sea, ¿tú quieres vivir para Dios? Eso es lo que, utilizando la terminología de Pablo en Romanos 7, eso es lo que hay en tu hombre interior, ese deseo. Vivir para Dios, eso está excelente. Pero ¿sabes qué va a hacer tu carne? Va a buscar todos los medios posibles para que tú no vivas para Dios. Va a buscar todos los medios posibles para que tú no ores, para que tú no leas la Biblia, para que tú no vengas a la iglesia, para que tú no vivas tu vida cristiana. De hecho, ¿usted recuerda que Pablo, uno de los consejos que le da a Timoteo es cuídate de ti mismo?
Sabes que Timoteo podía tener muchos enemigos afuera, y los había, falsos maestros, persecución. Pero Pablo, dentro de todos los consejos que le da a Timoteo en sus cartas, le dice, cuídate de ti mismo. Porque un día quizás esos enemigos no van a estar. Tú puedes estar en una torre allá de marfil solito y todavía vas a estar luchando contra ti mismo, contra esos deseos pecaminosos que hay en ti. Eso no es algo de afuera, eso es algo que está en ti. Y por eso Pablo le dice, cuídate de ti mismo. Hermano, yo temo que muchos de nosotros en muchas ocasiones nos cuidamos más de las amenazas exteriores que puedan haber alrededor nuestro que de nuestro propio yo. Lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Cuidémonos de nosotros mismos porque está esta lucha, está esta oposición para que, y mira lo que busca hacer la carne y los deseos pecaminosos, para que no hagas lo que quieres. Piensa por un momento, nunca tú has guiado un carro que se barre. ¿No has estado en esa experiencia? Por alguna razón que saliste a guiar en la lluvia, en tierra, arena, había algo en el camino que tú estabas guiando y le diste vuelta al guía para acá. Y por las condiciones de la carretera el carro se fue para otro lado y tú trataste con toda tu fuerza de tener el control del carro y no podías. ¿Usted sabe que yo pasé una experiencia similar hace como 7 años atrás? Porque literalmente cuando estaba empezando aquí, yo recuerdo una mañana, de hecho, una mañana que yo venía para la iglesia, tenía muchas condiciones en contra. Yo era un rookie, yo aprendí a guiar los otros días por si acaso. Algo que usted no sabe. No, de verdad. Ahora nadie se monta conmigo. No. Pues yo tenía en contra de mí que era un rookie. Estaba aprendiendo a guiar. Tenía en contra de mí que estaba tarde. ¿Sabe a qué me refiero? De hecho, venía para la iglesia. Tenía en contra de mí que el carrito que tenía para ese momento, gomitas gastadas. O sea, muchos factores en contra. Esa mañana había llovido. La carretera en ese momento no estaba lloviendo, pero usted sabe cómo queda cuando acabó de llover. Con los aceites de los carros, las piedras. Y por último, en contra de mí, cosas que no mezclaban. Un conductor inexperto, gomas gastadas, había llovido. Y me tocó una curva que está muy cerca. ¿Se conoce la curva Turposa? ¿Dónde es? Aquí cerquita. Y yo venía de Ponce para acá. Y tú sabes que yo recuerdo, venía muy tranquilo, venía a mi velocidad, pensando que yo tenía el control, iba a llegar a tiempo para la iglesia, está todo bien, había olvidado o había ignorado mis gomitas y el día lluvioso. Y yo recuerdo que yo estaba en ese carrito, un Kia chiquitito, y cuando voy en esa curva, yo no creía que iba tan rápido, pero cuando yo voy en esa curva, el carro, así tranquilito, empezó a dar vuelta en la curva. Yo no hice nada. Pero yo iba tan rápido que en la curva hice una vuelta. Hice una vuelta y terminó otra vez de frente para allá, para el carril, pegadito, escuche bien, esto es parte del cuidado del Señor. Pegadito a la valla sin chocar, escuche bien. Pero siempre recuerdo esa experiencia y le tengo mi respeto a la curva, pero siempre recuerdo esa experiencia, ¿sabe por qué? Por el momento cuando mi papá me lo había dicho tantas veces. Mi papá me lo había dicho, él es uno de los Mr. Safety que conocemos. Muchas veces me había dicho qué hacer y cómo luchar y el freno. Es que tú sabes que hay gente que tiene su técnica. Toca el freno o no tocas el freno por la emergencia o guía para el lado contrario. Hay 1000 técnicas de cómo tú salir de allí. Usted puede tener la suya, después me da cuenta. Cómo usted salir de un carro que está dando vueltas para tratar de tener el control. Pero lo que sí yo me recuerdo la experiencia en ese mismo momento era esa idea de yo querer tomar el volante con mucha fuerza, tratando de dirigirlo para donde yo quería, y el carro se iba para donde yo no quería. El carro se iba para el lado contrario. ¿Sabes que eso es lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos? Es exactamente lo mismo. El Espíritu Santo está en ti. También la carne y tu naturaleza y deseos pecaminosos están en ti. Y hay una batalla, y hay una lucha, y uno está tirando por un lado, y el otro está tirando para otro. Y muchas veces tú vas a tratar, de decir, sí, yo pongo esto en control, y tú no vas a poder nunca hacerlo. Por eso, mi hermano, es mejor cumplir lo que dice la enseñanza bíblica,
andar en el Espíritu. En otras palabras, Señor, tú toma el control. Señor, tómalo tú. Señor, eres tú el que en mi vida tienes que guiar. Eres tú el que tienes que tomar el control, porque yo, si lo tomo yo, lo está tomando mi propia carne. Y yo lo voy a dirigir hacia un lugar que no quiero al final. O si lo tomo yo en esta guerra entre el espíritu y la carne, y yo quiero como que tomar el control ahí, ¿sabes qué? Voy a hacer como Pablo. Termino haciendo aquello que no quiero. Noten en la última parte del verso 17, esa guerra de la carne, lo que está buscando, esos deseos pecaminosos, que tú no hagas lo que quieres. ¿Nunca te has sentido así? Tratando en una lucha diaria, pero sin poder tener frutos. Y quiero terminar volviendo al pasaje de Romanos 7:24, porque después que Pablo dice que es un miserable por esa lucha que tiene, nos da la esperanza del Evangelio. Y es la esperanza que tú tienes y que yo tengo en esta mañana. Miren lo que nos dice, volviendo allá, y con esto cerramos, a Romanos capítulo 7, verso 24. Él habla de su lucha. Termina diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta lucha, de estos deseos pecaminosos que llegan como un relámpago cuando yo no los invité? ¿Quién me librará de esto? De que cuando yo quiero tener el control, en realidad no lo tengo, me doy cuenta que no lo tengo y termino estrellándome. ¿Quién me librará de esto? Soy un miserable. Hermanos, si el texto se hubiera acabado ahí, fueran muy malas noticias para todos los que estamos aquí esta mañana. Pero miren el verso 25 y todos los que estamos aquí podemos decir lo mismo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ese es el que me puede librar de este camino de muerte. Ese es el que me puede ayudar en esta lucha contra el pecado. Ese es el que me da el poder a través de su Espíritu Santo en mí para yo poder luchar esta batalla. Yo no puedo hacerla sola. Al final de cuentas, mis hermanos, tienes que preguntarte, ¿quién controla tu vida? ¿Quién está en el mando? Mírenlo de esa manera. Mírenlo como tu vida, como una nave espacial que tiene un mando de control, muchos botones y tal vez alguna forma de guiarla. Si te gustan los barcos, míralo como un gran barco que tiene en algún lugar un timón. Pero lo importante, no importa la ilustración que use, piensa, ¿quién está ahí hoy? ¿Quién está en ese lugar de mando, en el cuarto de mando? ¿Quién o qué es lo que está controlando tus decisiones? ¿Quién o qué es lo que está controlando la forma en que tú estás dirigiendo tu vida? Pero hermano, no hay posición neutral. No hay un momento donde usted diga, ¿sabes qué? El guía lo tengo yo, y un ratito el espíritu, y un ratito la carne. Cuando yo quiero. No, mi hermano. No hay puntos medios ahí. O la guía de tu vida y el control de tu vida lo tiene el Espíritu Santo porque estás caminando con Él, estás andando en el Espíritu Santo, guiado, como dice el verso 18, guiado por el Espíritu. O el control de tu vida lo tienen los deseos de la carne. Te vuelvo y repito, no solamente te van a dirigir hacia la destrucción, sino que hoy están aquí y mañana quieren estar allá porque no se llevan entre sí ni ellos mismos. Hoy quieres placer, mañana quieren fama y van a estar guiando tu vida hacia lo que quieran hoy. Así funcionan los deseos de la carne. Y cuando tiene todo el placer del mundo que quiso tener, va a buscar fama. Y cuando tenga toda la fama que quiso tener, va a buscar otra cosa. Y así va de camino hacia la autodestrucción. Pregúntale a Salomón. ¿Sabes qué le pasó a Salomón? Él nos dijo en el libro de Eclesiastés que él tuvo todo lo que un hombre pudiera desear. Él tuvo dinero, posesiones. Dice el texto bíblico que en los tiempos de Salomón las piedras eran como plata. ¿Usted se imagina? Lo que estaba ahí tirado en el piso. Dice que él tenía grandes caballos de Egipto, que eran los mejores, los más fuertes. Que él tenía mujeres, 1000. Que él tenía acuerdos políticos. Que él había construido grandes edificios. Que él era un gran científico y había dedicado su alma a la ciencia, a descubrir. Y sabes que él tenía todo eso. Porque los deseos de su corazón lo iban guiando. Hoy quería ser científico, mañana quería ser mujeriego, al otro día quería ser constructor, al otro día quería ser arquitecto, al otro día quería... Y sus deseos pecaminosos los iban guiando. ¿Y sabes qué él dijo?
para el que quiera tener eso. ¿Sabes qué él dijo? Vanidad de vanidad. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. En la Nueva Traducción Viviente me encanta como dice, absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Así dijo Salomón. Yo tuve todo esto, yo dirigí mi vida por los deseos pecaminosos de mi corazón, me di cuenta que nada vale la pena. Estoy vacío y todo es un absurdo. Sin Dios, todo es un absurdo. Si tú lo que haces es dirigir tu vida y el control de tu vida lo tienes los deseos pecaminosos, vuelvo y repito, mañana estás aquí, al otro día vas a estar en otro lugar, porque esos deseos pecaminosos nunca terminan y siempre van a buscar llevarte para otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque estás buscando algo en el lugar incorrecto. Esos deseos pecaminosos están buscando saciar su alma. Y no se han dado cuenta que hay un solo lugar que podemos saciar nuestras almas y es en Cristo. Ellos están buscando en el lugar incorrecto. Y por eso nunca se van a saciar. Ellos toman un poquito de fama, un poquito de dinero, un poquito de las glorias del mundo para calmar su sed, pero se dan cuenta que le da más sed. Al final de cuentas, pregúntate en esta mañana, ¿quién o qué está controlando tu vida? ¿Quién está al mando? ¿Quién está en el timón? ¿O son los deseos pecaminosos de tu carne que te van a llevar a la destrucción? ¿O es el Espíritu Santo de Dios? Y se puede decir en esta mañana que tú estás caminando con Dios. Quiere el Señor que todos nosotros podamos afirmar eso hoy, que estamos caminando con Dios. Con nuestra lucha, sí, pero es una lucha real. Y el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda y nos sustenta. Y gloria a Dios por eso. Pablo lo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, si no fuera miserable de mí. Pero gracias doy a Dios, porque Él murió en la cruz por mis pecados. Él pagó el precio, Él resucitó. Él ascendió a los cielos. Él envió su Espíritu Santo, que es Dios en mí, ahora para darme el poder para luchar contra el pecado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a contestar esa pregunta, a meditar en ella. ¿Quién está en control de mi vida hoy? Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos sustentas, tú nos guías. Gracias porque a través de ella nos recuerdas estas verdades que nos has recordado hoy, a través de esta carta de Gálatas. Alguien o algo está en control de nuestra vida. Alguien o algo está dirigiendo nuestros pasos, nuestros deseos, nuestras actitudes. Nuestros corazones se están inclinando hacia algo, hacia una ruta. En la ruta de la vida o en la ruta de la muerte. Nuestros deseos pecaminosos, si dejamos que ellos gobiernen, sabemos que al final es el camino de la muerte. Pero si dejamos que sea tu Espíritu Santo en nosotros, gobernando, dirigiendo nuestra vida, ese es el camino de la vida eterna, la vida en abundancia que hay en Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos en esta mañana, porque esta guerra es real, esta guerra es continua, esta guerra entre la carne y el espíritu se oponen entre sí. Es una guerra que todos los días, en todo momento, en todo lugar, la vamos a experimentar. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, como decía Pablo, que tú nos das el poder para vencer. Oh Señor, qué hermosa es la verdad que dice que en Cristo somos más que vencedores. Que llegará el día, Señor, donde estaremos contigo por la eternidad. No solamente no habrá más llanto ni dolor, sino que se acabará para siempre esta guerra, esta lucha contra los deseos pecaminosos. Porque de una vez y por todas va a ser vencido el pecado, la muerte, Señor. Gracias porque ese día llegará. Hoy lo cantábamos, Señor. Esa es nuestra esperanza. Oh, Señor, pero mientras eso llega, te pedimos que nos ayudes. Que podamos ser de aquellos que caminan contigo. Que podamos andar en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu. Incluso, Señor, que nuestras vidas sean como faros que dirijan a otros hacia ti cuando nos vean y que vean que nosotros no guiamos nuestras propias vidas. Que el timón de nuestras vidas no está en nuestras propias manos, sino que lo hemos rendido a ti, Señor. Oh, gracias, Padre, te damos en esta hora. En tu nombre oramos y te lo pedimos todo. Amén. Quiero el Señor ayudarnos, mis hermanos, en esta mañana a pensar, a meditar en qué verdades o qué principios podemos aplicar hoy. Si tú estás aquí y no estás en Cristo, hoy es el día de considerar dónde va a pasar la eternidad. Hoy es el día donde tú estás en la parte que te hablé de estar dirigiendo tu vida por los deseos pecaminosos.
Son caminos que al hombre le parecen buenos, dice el proverbio, pero su fin es camino de muerte. Hoy estás disfrutando de algunas cosas, si se puede llamar disfrutar, en este mundo. Pero ¿sabes qué? Mañana terminarás vacío y va a haber otro deseo pecaminoso que va a tratar de llenar ese espacio en tu corazón. Y va a tratar de buscar llenarlo. Te va a dar cuenta que también va a encontrar vanidad de vanidades. Y después viene otro deseo pecaminoso. Y así estará el resto de tu vida. Como dijo Salomón. Y si tú estás aquí así en esta mañana, hoy puedes venir a Cristo. Cristo es el único que puede romper ese ciclo. Cristo es el único que puede cambiar tu naturaleza y darte ahora a su Espíritu Santo en ti, que va a poner deseos buenos, deseos puros, deseos de crecer, deseos de amarlo más, deseos de vivir para Él. Si tú no estás en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde ahí donde tú estás puedes orar al Señor. Puedes pedir perdón por tus pecados, porque has vivido para satisfacer los deseos de tu carne. Eso es lo único que has hecho si no estás en Cristo. Pero hoy puedes decirle ahí donde estás al Señor que cambie tus deseos, que te dé un deseo nuevo, que te lleve a la fuente única que sacia, que es Cristo Jesús, donde tu alma estará saciada. Escuche, esto no va a ser de un día o de dos. Tu alma será saciada por la eternidad. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo Jesús. No te vayas de este lugar sin ahí donde tú estás poder orar. Pedirle perdón a Dios por tus pecados y decirle que te lleve a Él. Pero también como iglesia, medita y piensa, porque esto nos toca a todos, esto es una guerra real. Mientras yo estaba predicando, probablemente tú estabas pensando, ¿cuál es la guerra que tengo yo en mi mente todo el tiempo? ¿Cuáles son esos deseos pecaminosos? Porque tal vez son diferentes a los míos, pero tienes también deseos pecaminosos que estarán buscando la manera de entrar. Ya Cristo los venció, ¿sabe? Cuando Él vino a la tierra, murió por ti, por mí, ahora su Espíritu Santo es el que está en el control de mando en nosotros. Pero ellos están por ahí todavía buscando cómo hacer daño. Y quizás estás aquí y has permitido que algunos de esos deseos entren. Hoy es también un buen día para ir corriendo a buscar la gracia de Dios que hay en Cristo Jesús para ti. Y a reconocer en oración, Señor, qué mucho necesito de ti. Qué mucho necesito de tu Espíritu Santo, porque siento que estamos viendo es real, esta batalla y esta lucha. Qué mucho necesito todos los días de tu Espíritu Santo. Que seas tú el que guíe mi vida. Y para andar en el Espíritu, entonces, qué mucho necesito pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo con Dios en oración. Piensa en esta mañana, ¿qué cosas vas a hacer como creyente ya para caminar mejor cada día con Dios? Y para que sea Él el que tenga el control siempre de tu vida. Oremos al Señor hoy. Próximo domingo, si el Señor así lo permite, ¿sabes qué veremos? ¿Cómo se ve específicamente una vida que le rindió el total control a Dios o el total control a la carne? Usted lo conoce como las obras de la carne versus el fruto del Espíritu, que está aquí en Gálatas 5. Ahí llegaremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Una persona que está llena del Espíritu Santo y su vida está siendo guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Así que les animo a seguir estudiando la palabra del Señor.